Buen día, mi nombre es Juan Martínez, ingeniero en instrumentación y control, y vamos a estar abordando la unidad curricular electrónica digital. A partir de este momento vamos a hacer el estudio sobre compuertas lógicas. Antes de conocer sobre las compuertas lógicas, vamos a hablar un poco sobre lo que es señal analógica y señal digital, ya que es un estudio muy importante y necesitamos conocer cuál es la diferencia con respecto a cada uno de los elementos que conforman dicho sistema. Señal analógica es aquella señal que está constituida por una onda senoidal y que transcurre en un periodo de tiempo, es decir, que la señal transcurre en ese periodo de tiempo y que es infinitamente y que tiene cualquier valor que puede presentar dentro de ese sistema en cualquier intervalo de ese momento. Mientras que la señal digital solamente comprende dos estados, que es un estado lógico 1 o un estado lógico 0, lo que indica que para el estado lógico 1 está totalmente encendido y para el estado lógico digital 0 está totalmente apagado, tal cual como actúan o intervienen los sistemas on-off, encendidos o apagados. Y conociendo la diferencia que existe entre una señal analógica y una señal digital, vamos a ver los tipos de compuertas que utilizan este tipo de señales, ya que las compuertas lógicas establecen que son necesarias trabajar con un sistema digital binario. Dentro de los tipos de compuertas tenemos la función lógica AND, la función lógica OR, función lógica NOT, función lógica NAND, función lógica NOR, función lógica SOR, función lógica NOR y la función lógica buffer. Estas son las características o el tipo de funciones lógicas que se describen en la unidad curricular electrónica digital. Bien, a partir de este momento vamos a ver las compuertas lógicas más usuales o las que son las compuertas lógicas más básicas dentro de los sistemas digitales. Dentro de la serie de compuertas lógicas, de la diversidad que hemos visto, estas son las más frecuentes, ya que a partir de estas podemos hacer las diferentes combinaciones referentes a las compuertas SOR, NOR, o las compuertas NAND o las compuertas NOR, que no son más que simplemente agregar el negado a cada una de las compuertas. La función lógica AND está descrita por la compuerta tipo NAND, la cual su símbolo característico se menciona acá en este. Como podemos observar, cada vez que estemos en presencia de este símbolo, estamos en presencia de una compuerta lógica NAND, cuya función característica o ecuación característica está representada por AB igual a la salida, que indica que la función lógica AND realiza una función lógica de multiplicación. Como podemos ver en la tabla de la verdad, describimos cuál es la salida correspondiente a ese tipo de compuerta. Como es una función que realiza una operación multiplicación, encontramos que 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 igual a 0, 1 por 0 igual a 0 y 1 por 1 igual a 1. ¿Qué indica con esto? Cuanto podemos observar que para que la compuerta lógica tipo AND funcione de manera correcta, solamente va a contener un estado lógico alto cuando la compuerta mantiene en su salida o en la variable que le pertenece una lógica alta, es decir, que solamente cuando sus valores de variable están en función alta o tienen un 1 como valor, su salida va a ser representada por un 1. Mientras que si hay algún 0 que es parte de esa función, su salida va a ser totalmente negada o totalmente apagada. En la compuerta OR la podemos observar en este símbolo,
este símbolo me representa cómo está constituida una compuerta OR. Su ecuación característica es A más B. Esta ecuación me indica de que es una ecuación que realiza una función de adición, es decir, una suma. Y lo podemos observar en la tabla de la verdad cómo representamos a esos valores pertenecientes a ese tipo de variables. Para dos variables de tipo A, B, la salida la representamos de la siguiente manera: 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, que indica que solamente este tipo de compuerta, por ser una compuerta de adición, va a estar caracterizado por un valor lógico alto cuando haya una variable que contiene un valor alto o un valor encendido. A diferencia de la compuerta AND, podemos observar de que en la compuerta AND, si hay un valor 0 de una variable, indica que su valor de salida va a ser 0. Para que pueda haber un valor correspondiente a un estado lógico alto o la salida 1, quiere decir de que todas las variables deben estar en un valor lógico alto o formar parte de ese 1 que conforma esa salida en un valor alto o encendido. Mientras que la compuerta OR solamente con un estado lógico alto o un 1 en su variable de entrada, su salida va a representar un valor lógico alto, solamente cuando estamos en presencia de que ambas entradas están en 0, su salida lógica va a ser 0. La compuerta NOT es simplemente una compuerta que se utiliza para negar la ecuación característica de dicho circuito. Es decir, que cuando estamos en presencia de una compuerta NOT, cuyo símbolo característico lo vemos a continuación, lo podemos observar mediante esta ecuación característica que indica que es solamente una variable la que representa dicha función, que indica que toda la salida correspondiente a ese tipo de función lógica va a ser el inverso de lo que haya a la entrada de esa función. Es decir, que si viene una compuerta lógica OR, esas variables, dependiendo de la señal que tengan de salida, bien sea un 1 o un 0 lógico, a la entrada de esa compuerta NOT, la salida me va a representar el inverso de esa entrada. Y lo podemos representar la ecuación de la siguiente manera. En texto lo podemos conseguir en estas dos características, bien sea A negado o A negado. Cualquiera de las dos formas que utilicemos, estamos trabajando de manera correcta. Lo podemos ver en la tabla de la verdad, que solamente tenemos una salida y una entrada pertinente a ese tipo de compuerta, que es la compuerta. Si tenemos un 0 a la entrada, a la salida vamos a obtener un 1. Si tenemos un 1 a la entrada, a la salida obtenemos un 0, ya que lo que hace es invertir ese valor correspondiente a dicha variable de entrada. En el siguiente circuito podemos ver cómo realizar una función lógica con diferentes tipos de compuertas. Como bien dijimos al inicio de esta clase, estamos trabajando solamente con el tipo de compuertas básicas, compuertas de tipo AND, la cual está descrita por este símbolo, la compuerta de tipo OR, la compuerta de tipo NOT, la compuerta AND que realiza una función de multiplicación, la compuerta de tipo OR que realiza una suma, y la compuerta NOT que niega todo lo que haya a la salida de ese circuito. Bien, vamos a ver cómo funciona. Partiendo desde el inicio, la primera compuerta de tipo AND que realiza una función de multiplicación, vemos que tenemos dos entradas
para esa compuerta, cuyos valores están destinados por medio de A y B. A la salida, como esa compuerta realiza una función de multiplicación, vamos a obtener la ecuación característica de ese tipo de compuerta, que está relacionado por A, B. Ya obtenemos la salida pertinente a ese tipo de compuerta, solamente para la compuerta de tipo AND. Ahora hallamos la salida correspondiente a la compuerta tipo OR. Como bien dijimos, es una compuerta que realiza una función de adición, es decir, una suma. Tenemos dos variables, A y B. A la entrada de esa compuerta, a la salida vamos a obtener el resultado de esa compuerta o la función que ejerce esa compuerta con respecto a las dos variables de entrada. Y obtenemos que su salida va a ser representada por A más B. Esas dos entradas, con respecto al de la compuerta AND y el de la compuerta OR, van a ser están representadas para la compuerta que van a servir de entrada a la compuerta AND. Esas entradas van a ir a esa compuerta cuya función vamos a ver a continuación, que van a realizar el tipo de operación multiplicación. Obtenemos la primera entrada que obtenemos es AB y que su salida va a ser AB. Como es una compuerta que realiza la función de multiplicación, va a multiplicar la segunda entrada de esa compuerta, que sería A más B. Y así obtenemos la salida representada para este tipo de compuerta. Ya estamos trabajando en función de las dos compuertas que anteceden a esta compuerta y que ya vamos obteniendo una salida de ecuación general representada por dicho circuito. Bien, continuando con el circuito, nos damos cuenta de que también está presente una compuerta de tipo NOT, que quiere decir que esa compuerta a la salida va a negar todo lo que haya a la entrada de ese tipo de compuerta. Como bien lo dijimos, si va a negar todo lo que haya a la entrada de esa compuerta, su salida va a ser representada por ¿quién? Tenemos esta ecuación característica que sale de esa compuerta. Sale la misma ecuación que entra, sale. ¿Cuál es la diferencia? De que todo lo que sale debe ser negado. Y de esa manera obtenemos la ecuación de salida representada para este circuito que está determinado por dos compuertas de tipo AND, una compuerta de tipo OR y una compuerta de tipo NOT. También lo podemos representar de la siguiente manera. Bien sea con el apóstrofe o bien sea con una raya encima de la ecuación, y de esa manera obtenemos la ecuación de salida representada por la siguiente función lógica, en donde solamente obtenemos tres tipos de compuertas: AND, OR y NOT. Bien, esto ha sido todo por este momento. Le doy las gracias por su participación.